Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta mágica lámpara con setas en miniatura luminosas. Verás que es una manualidad muy sencilla si sigues los pasos. Verás trucos para hacer las setas de una manera fácil, cómo decorar, pintarlas, cómo montar la estructura y cómo decorarla de una manera muy sencilla. Una manualidad mágica que podrás usar para decorar, regalar o vender. Espero que os guste tanto como a mí. Vamos a empezar. Para hacer las setas luminosas voy a usar esta tira de LED. Como veis es una tira muy ligera, es la que siempre os aconsejo porque a mí me va muy bien. Es de alambre y tiene 20 luces y esta es de color blanco cálido. Pero hay muchos colores y muchos tamaños. Os dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Y la vamos a colocar de manera que cada luz va a ser una seta. Entonces la voy a ir doblando. Así. Y más o menos esa es la forma que tiene que tener. Así. Y ahora, para que no se transparente lo que va a ser el tronco, pues le voy a poner un poco de cinta de papel. Podríais dejarla así, pero se va a transparentar el alambre. Entonces, para que sea más opaco, pues simplemente le voy a enrollar un poco de cinta de esta de papel, que es la que se usa para cubrir cuando pintas y es un artículo muy económico y muy fácil de encontrar. Podéis hacer de diferentes tamaños para que sea cada tallo de una forma. Si lo queréis más largo, pues simplemente ir cruzando la cinta todo lo largo que queráis. Y así vamos a tener setas de diferentes alturas y formas. Más o menos tendría que quedar así. Y ahora, para hacerlo, os voy a enseñar tres maneras. Una es simplemente apoyándonos sobre papel de horno o alguna superficie donde no se pegue. Le echas por un lado, dejas que enfríe. Si se te ha quedado algún trozo una vez que enfríe, lo recortas, pues sabéis que esto es muy blandito y es muy fácil de trabajar. Y ahora le daríamos por el otro lado. Y lo mismo, dejas que enfríe y ya tendríamos los troncos. Otra forma es apoyándolo, por ejemplo, sobre un corcho. Lo vamos a clavar boca abajo para tenerlo sujeto. Esto ya a probar como sea más fácil. Echas la silicona y así te es más fácil porque no tienes que estar sujetando. Ahora lo echas por el otro lado, una vez que enfríe, el proceso es el mismo. Y otra forma es echar la silicona por todo alrededor y lo metes en agua fría, agua del tiempo, normal, y así se enfría muy rápido y no gotea ni se deforma. ¿Veis? Esto ya está frío. Mira otro ejemplo, y así es muy fácil. Como estas luces son sumergibles en agua, pues no hay problema. Le das más o menos la forma y cuando te guste lo metes en el agua. Y con un par de segundos ya lo tienes, ¿veis? Ya está. Y ahora, para hacer la parte de arriba de las setas, vamos a usar plastilina. Vamos a hacer una plancha gruesa con cualquier plastilina que tengáis en casa, más o menos así. Y ahora con diferentes herramientas vamos a hacer la forma. Por ejemplo, esto es un tapón de un rotulador, con el mango de un pincel, con el rodillo, y así tendremos diferentes formas y tamaños. Y ahora con un poco de crema de manos vamos a echar para que no se pegue. Rellenas de silicona caliente, dejas que enfríe y mirad que bien se desmolda. Así no se queda pegada la plastilina a la silicona y se trabaja muy bien. Esta plastilina luego sirve, le hacéis una bola, la metéis en una bolsa de plástico y si la cerráis bien dura bastante tiempo. Ahora esto hacemos lo mismo. Las partes que sobresalgan las recortáis y ahora vamos a pegarlo al tronco.
Hunde la pistola en la base de la seta, sin silicona, solo con el calor, y ahora coloca la luz hundiéndolo. En cuanto se enfríe, que no tarda nada, pues ya tenéis la seta en miniatura luminosa. Mira el otro ejemplo. Hunde bien la pistola para calentar, que se derrita la superficie, y ahora coloca la luz. Como es muy flexible, pues empujarla un poco y que se aplaste, y ya tenemos las setas. Y así tenéis que hacer todas las setas que tengáis. En este caso, pues 20. Y ahora, una vez que tengáis todas, mirad toda la tira. Como veis, son diferentes. Voy a recortar y voy a dar forma para que quede más realista y quede mejor con la pistola caliente. La pasáis por encima y como se derrite, pues podéis jugar con las formas y hacerle incluso textura. Podéis limar los bordes o hacerle estrías en la seta. Y en el tallo pues lo mismo. ¿Veis? Podéis hacerle así, apretando donde te interese que quede más marcado. Y si se te ha quedado algún hueco al meter la luz, que puede pasar, pues le echas un poco de silicona caliente y listo. Otra forma de hacerle textura es pasando la pistola caliente, derritiendo un poco la superficie, y cuando tengáis toda, le voy a espolvorear un poco de arena de las plantas. Y mirad el efecto, cómo queda. Tamízala para que sean trozos pequeñitos, porque en este caso, como las setas son en miniatura, para que no caigan trozos muy grandes. Y así le da un efecto que veréis que queda muy realista, aunque luego lo vamos a pintar, pero aún así le da un aspecto que queda muy bien. ¿Veis? Le podéis hacer por los bordes, por la parte de arriba. Ya, lo sacudís cuando se enfríe. Y ya tendríamos la tira preparada para pintarla. Yo la voy a pintar en tonos naranjas. Entonces, una opción sería la parte de arriba un color oscuro, un color claro alrededor, y ahora limpias el pincel y le das el naranja medio de manera que se fundan todos y se queda degradado. Y quedaría así. Podéis añadirle poco a poco más color si queréis, usando muy poca pintura. Otra forma sería dándole el color intermedio, luego el oscuro en el centro y en los bordes el clarito o blanco o un naranja muy claro. Y así tendríamos las setas. ¿Veis cómo se ve la arena que hemos echado? No sé si se aprecia bien en el vídeo, pero el efecto queda bien. Mirad, otra opción, darle el blanco, limpias el pincel, pasas al naranja intermedio, lo vuelves a limpiar y le das el oscuro. Y veis, con poca cantidad de pintura lo vais fundiendo poco a poco, y ahora le echamos el blanco en los bordes. La parte de la pintura es importante para que el efecto sea realista. Entonces tenéis que usar muy poca cantidad de pintura para que se transparente luego cuando se encienda. Y ahora con un pincel fino pues le voy a hacer las manchitas blancas. De diferentes tamaños. Y le voy a resaltar un poco los bordes, ¿veis? Y así es el efecto. He usado pintura acrílica. Con el color ese mantequilla que he hecho clarito, voy a pintar el resto de la seta y voy a dejar secar.
Y ahora para hacer la lámpara, ¿ves? Ya la tenemos aquí seca, voy a usar este trozo de corteza, que como es muy grande, pues la voy a cortar en trozos. Es una corteza que me encontré en el suelo y como veis está seca. Y es muy ligera, no pesa nada. Entonces va a ser perfecta para esto, yo creo. Lo voy a cortar así, siguiendo la veta, con una tijera. Y ella sola cortará por donde quiera, realmente, ¿veis? Y ahora, para hacer la base, voy a usar un aro. Esto es un aro de manualidades que lo venden en los bazares y en sitios de manualidades. Os voy a buscar a ver si encuentro y os dejo en la descripción un enlace, porque es muy económico. Hay un montón de tamaños, este es de 20 centímetros. Si no tenéis podéis usar alambre, pero este nos va a venir muy bien para que la base sea firme. ¿Veis? Lo voy a hacer así, de manera que encajen. ¿Ves? Esa, por ejemplo, encajaría. Y simplemente la voy a pegar con silicona caliente. Como veis, solo voy a pegarlo todo con silicona. Voy a usar muy pocos materiales, porque esto al ser muy poroso, pues enseguida va a pegar bien. Da bastante cantidad. Sujétalo mientras se enfría, porque es importante que esté bien pegado. Si veis que cuando enfríe no se sujeta bien, le dais más. Repetís la operación para que quede bien firme. Y ahora vamos a ir pegando de manera que vaya encajando. Echa bastante silicona porque luego eso lo vamos a tapar con el musgo, con las setas, eso no hay problema. Las uniones que sean firmes, da igual que se vea un poco la silicona. ¿Veis? Y ahora como no tiene estabilidad, pues le voy a meter un trozo debajo, ir probando. Por eso dejo los trozos recortados a mano para ir viendo. Por ejemplo, ese encaja ahí bien. Ahora cuando enfríe se va a quedar pegado. Voy a seguir cortando trozos verticales. Y probando a ver cómo encaja mejor. Ahí podría. Y hacemos lo mismo con silicona. Vamos uniendo. Para ir haciendo la estructura. Tenéis que ir probando la forma. Como eso se corta pues de manera aleatoria, pues hay un montón de trozos con muchas formas, entonces siempre hay alguna que te encaja bien. Y la silicona caliente, como va goteando hacia adentro, pues se pega muy bien, la verdad. No sé de qué árbol es esta corteza, pero la verdad que me gusta. Una vez que tenemos la base, vamos a poner la tira de lez, porque así nos va a ser más fácil luego tapar los cables con el resto de los trozos de corteza. Vamos a poner la última ahí y vamos a pegar el cable a la base, de manera que va a quedar ahí escondido y no se va a ver. Y vamos a ir poco a poco poniendo las setas. Para que te sea más fácil y no te quemes, puedes sujetar con un papel de horno así doblado en 4. Dejas que enfríe y lo quitas. Y ahora ya vas colocando según el trozo de cable que tienes y las grietas que has hecho con la corteza. Entonces es ir probando. Voy a dejar ahí atrás de momento para que no me moleste. Y vamos a ir probando y pegando. Se pueden poner de muchas formas. Yo en este caso lo voy a poner solo en la base. Podríamos ponerlo también alrededor del aro. Sujeta bien en la posición que la quieres hasta que enfríe. Y ya puedes pegar la siguiente. Pero es importante dejar enfriar para que no se te despegue. Así que hay que tener un poco de paciencia. Ahora le voy a dar la vuelta. ¿Ves? Ahí voy a aprovechar que
esa grieta que hay para poder meter el cable. Que es la que nos va a dar la distancia a la que tienen que ir las setas. Lo voy a pasar hacia el otro lado para bordear. ¿Veis? Vais calculando. Ahora lo voy a subir. Ese trozo luego taparé todo ese alambre con otro trozo de corteza. Y le vuelvo a dar la vuelta. Aunque bueno, esto no hay una manera de hacerlo, esto lo podéis colocar como más fácil os sea. Eso lo tenéis que ir viendo sobre la marcha. La verdad que si os gustan las manualidades con elementos naturales y este tipo de lámparas, la verdad que queda preciosa, ¿eh? Es que queda mucho mejor que en el vídeo, porque en el vídeo cuesta mucho que salga bien la luz, por ejemplo, y queda muy bonita, la verdad. Yo la recomiendo, es muy fácil de hacer, es una manualidad económica, porque realmente lo único que gastas es un poco de pintura y unas barras de silicona, y la verdad que luego te sirve para decorar en cualquier ambiente, para regalar o para vender. Porque todo el mundo que la ha visto, la verdad que le ha encantado, y es que queda muy bonita. Ahora vamos a terminar de cubrir con trozos de corteza, de manera que vamos a tapar el aro o el alambre que hayáis usado y los cables. Solo una parte, porque la otra la podemos tapar con el musgo. Pero toda la que puedas tapar con corteza, pues eso que tienes. Esa, por ejemplo. Como esto es irregular, podéis añadir trozos uno encima de otro y el efecto es muy bonito. Y por el aro pues podéis subir todo lo que queráis. Yo voy a dejar una parte del aro destapada y solo le voy a hacer así, como una media luna. ¿Veis? Encajan bastante bien las piezas. Al ser tan irregular, es muy fácil que encajen. Voy a poner esa arriba y de momento yo la voy a dejar así. Esa sería la base. Y ahora, como os he dicho que es una corteza seca y medio podrida probablemente, lo que voy a hacer antes de nada es barnizar. Voy a usar este barniz al agua brillante. Es barniz brillo. Le voy a dar una capa, tanto a la base como a las setas, para que queden bien protegidas. Que aunque lo veáis así, blanquecino, luego cuando seca se queda totalmente transparente. Vamos a dejar que seque, que eso seca bastante rápido. Y ya podemos adornarlo. Con el barniz, pues como veis, recupera color y queda muy brillante y es otro efecto. Para hacer los adornos voy a usar este tipo de hierba seca y el musgo, que lo hicimos en un tutorial anterior. Os voy a dejar el enlace también en la descripción y en el comentario. Simplemente echas un poco de silicona caliente y lo colocas aprovechando tanto las grietas como para tapar cables. Todo el alambre, pues vamos a intentar tapar todo lo posible. Con la hierba seca pues haríamos lo mismo. Podéis echar la silicona o bien directamente en el tronco, así, y la colocáis o bien con unas pinzas
o con algún tipo de palillo, por ejemplo, y así lo podéis empujar así bien en la grieta, de manera que todas las hebras se quedan bien pegadas con la silicona. Podéis cortar si hay algún trozo muy largo. ¿Veis? Empujáis así un poco. Y lo colocáis como más os guste. Y así vais haciendo la decoración, alternando la hierba de los dos colores. Aunque ahora voy a usar también un poco de musgo. Yo me preparo así los ramilletes para que me sea más fácil. Así los tengo a mano. Si queréis hacer este tipo de hierba seca, que si os acordáis, habéis visto el tutorial, es muy sencillo, se hace con cuerda, simplemente deshaciendo cuerda y tiñéndola, os lo voy a dejar. Y si no, podéis comprar también musgo artificial, que lo venden. Eso ya como prefiráis. Podéis echar también la silicona, ¿veis? En la base. La echáis directamente en la hierba y ya la apoyáis en el lugar que la queréis pegar. Eso ya probar como sea más sencillo. Echáis un poco en la base y así a lo mejor os es más fácil. Yo, depende del lugar, lo hago de una manera o de otra. A veces me es más fácil de una forma y a veces de otra. Y esta igual, la hierba seca la hicimos deshaciendo cuerda, que también es muy sencilla. Podéis hacer bastante y dejarla para tenerla a mano siempre que queráis, o hacerla en el momento. Yo os dejo el tutorial. Y ahora, para decorar el aro, voy a usar el musgo este artificial, que también hicimos en otro tutorial. Y como veis, va a cubrir muy bien. Lo único que si lo hacéis así va a quedar demasiado fino. Entonces, para que quede mejor, yo lo que hago, que le echo la silicona y luego lo rebozo así, y así va a quedar más grueso y totalmente cubierto. ¿Veis? Echas silicona y lo rodeas con todo el musgo. Si queréis usar o bien la cuerda seca o bien la hierba, también podéis. Yo voy a poner de base el musgo y luego le voy a añadir trozos de hierba. Y ahora con un pincel seco y suave, pues lo pasamos por la superficie para quitar todos los trozos que no se hayan pegado. Y así tenemos la superficie limpia. Para terminar de decorar. Ahí, para que quede mejor, le voy a poner trozos de hierba, tanto verde como la seca. ¿Veis? Así queda el efecto. A mí me gusta más cómo queda. Voy a usar las dos. ¿Veis? Con un palillo os podéis ayudar también. Y si queréis cubrir algún trozo, pues también podéis usar musgo. Y como veis, podéis alternar la decoración como queráis hasta que os guste el resultado. Podríais hacer también la lámpara, en vez de con setas luminosas, pues le podéis añadir flores si queréis, otro motivo, ya haremos más, porque la verdad que me ha gustado mucho. Ya me decís en los comentarios si os ha gustado. Y ahora solo nos quedaría fijarle la luz. ¿Veis? Porque de momento la hemos dejado ahí suelta. Entonces podéis o bien acoplarla a la parte de abajo o pasarla y dejarla así suelta por la parte de atrás. Eso ya como más os guste. Yo la voy a fijar.
para que quede mejor. Para que veáis cómo queda. Esa es la parte de abajo y entonces sería colocarla pues así de manera que quede, por ejemplo, la parte de atrás para que se vea menos y que se pueda encender y apagar. Dejando la parte de las pilas para afuera, para cuando haya que cambiarlas. Y con eso ya tendríamos terminada nuestra lámpara de hadas con setas en miniatura. Espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto.